Amado Dios, queremos darte gracias por este día, por esta mañana que has permitido, Señor, que tengamos, Señor, un soplo de vida, aliento, Señor, para poder proclamar tu nombre. Gracias te damos, Rey Celestial, porque por medio de tu Santo Espíritu sigues poniendo convicción en nuestros corazones de acercarnos cada vez más a ti, Señor, y reconocer que nuestro corazón cada mañana anhela y necesita más de tu presencia, de tu guía, de tu consuelo, Señor. Te pedimos, Señor, que por medio de este tiempo seas tú hablando en nuestros corazones. Eres tú, Señor, el que conoce cómo estamos, cómo hemos llegado a este lugar. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea como esa espada de doble filo, Señor, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y nos siga hablando, Señor, de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia y de tu perdón, Señor. Te alabamos y glorificamos. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a estar, mi querida familia, en Mateo capítulo 11. Todavía estamos en Mateo. Dirán qué demora, pero ahí vamos. Mateo capítulo 11 y hoy vamos a estar en el versículo 19. Y dice la palabra del Señor: Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a los otros y dicen: Os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis, porque vino Juan que no comía ni bebía y decían: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Y esa es la palabra del Señor, mi querida familia, que vamos a estar viendo en el día de hoy. Aún en esta reunión de mayo, nuestra reunión de acción de gracias, es nuestra última reunión del mes de mayo. Y nos encontramos en este pasaje que contiene cualquier cantidad de verdades que vamos a ir viendo a lo largo de las próximas semanitas. Pero por hoy quisiera que nos centráramos y pusiéramos nuestra atención en una maravillosa palabra que está en el versículo 19 y es la palabra amigo, ¿verdad? Es más, que nos centráramos en una frase que puede llegar a lo más profundo de nuestro corazón y podamos salir de esta reunión entendiendo que en Jesús tenemos un amigo de los pecadores, dice Mateo versículo 11, versículo 19. Y a manera de contexto, no sé si se acuerdan, Jesús estaba hablándoles a un grupo de personas que estaban ahí reunidos después, ¿verdad?, de que Juan el Bautista había enviado a sus discípulos, ¿sí se acuerdan? Y que vaya pregúntele si tú eres el que ha de venir o esperamos a otro. Y entonces Jesús les contesta, ¿verdad? Sus discípulos, los discípulos de Juan se van y queda entonces Jesús con las otras personas con las que estaba antes y es viendo estas palabras que él sigue compartiendo, ¿verdad?, que les da a entender la convicción que debe tener un corazón que realmente entiende que Jesús es un amigo para los pecadores, para los que fallan, ¿verdad? Pero contrastándolo con Juan, es curioso ver cómo ya podemos asegurar que Juan el Bautista estaba completamente seguro que Jesús era el Mesías. Ya él había recibido la respuesta de parte del Señor por medio de la palabra. Ya Juan el Bautista estaba plenamente convencido que Jesús era el rey que el pueblo estaba esperando, que él era el Hijo de Dios enviado para salvación de muchos. Pero aún así muchos continuaban sin creer. Aún así muchos estaban llenos de incredulidad, como hablamos la semana pasada. Y dice Jesús ahora: ¿con quién compararé a esta generación? Y Jesús respondía inmediatamente y decía: los compararé con muchachos o como niños que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. En otras palabras, se negaron a escuchar la voz de Dios de ambas maneras. Triste o alegre, no quisieron escuchar la voz de Dios. En juicio o en misericordia, no quisieron escuchar la voz y se negaron a recibir las promesas de salvación. Y ahorita vamos a ver qué significa más todo esto de las dos maneras como se les presentó el evangelio. Pero vemos que Juan el Bautista vino como con ese talante endechador, es decir, con tristeza, con aflicción, con lamento: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse por favor. O sea, ya se les había hablado de una manera por medio de Juan el Bautista, es decir, en tristeza y en acongoja, ¿verdad? Pero ahora llega Jesús y es prácticamente lo contrario a Juan el Bautista, o sea, es un contraste. Ahora Jesús no hacía lo que Juan el Bautista estaba haciendo, en el sentido de estar con los demás. Cuando hablaban de Juan el Bautista, ¿sí se acuerdan cómo se vestía, dónde estaba y qué comía? Era un hombre que
se vestía con pieles de camello, que no se reunía a comer manjares con los demás, sino que comía langostas. Era un hombre que no se le veía bebiendo y comiendo con los demás. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en duelo. No sé si alguna vez han perdido a una persona muy cercana y llegan unos momentos en los que uno no quiere ni hablar, uno no quiere comer, uno no quiere beber nada, uno no quiere estar socializando y simplemente comparte su lamento y espera que los demás, por decirlo así, se compadezcan y compartan su dolor, ¿verdad? Y más o menos así podemos ver a Juan el Bautista, un hombre que estaba proclamando el evangelio y claro, él se dolía de ver a una nación que no reconocía a Cristo Jesús como el Salvador y el Mesías. Y por eso les decía con tanta pasión, pero con lamento y aflicción, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está cerca. No se le veía haciendo nada más como si estuviera en un duelo. Pero por otra parte entonces llega Jesús, quien viene haciendo lo opuesto. Él viene con alegría. Jesús viene lleno de compasión, viene hablando amablemente con todas las personas y aún dice que se sentaba a compartir la comida con ellos, que bebía con ellos. Y eso no significa que Dios aprueba la glotonería, por supuesto que no. Eso tampoco significa que Dios aprueba las borracheras, solamente porque dice que Jesús se sentaba en la mesa con pecadores y recaudadores a comer y beber, no significa que Dios aprueba estas cosas. Lo que estas palabras y esta frase significa de que era un hombre comilón y bebedor de vino, es una manera más de ayudarnos a entender cómo el pueblo veía a Jesús. No lo veía como la compasión que él tenía por esa gente que necesitaba. Y cuántas veces él les dijo, yo estoy con ellos porque ellos son los enfermos, ellos son los que necesitan un doctor. Pero cómo lo veía el resto de las personas, mire ese allá revolviéndose con los pecadores, mire ese allá comelón y bebedor de vino. Y estas palabras nos ayudan a entender entonces que el pueblo tenía un corazón tan pero tan duro que no podía recibir al Señor como su Rey y su Salvador. Que ni de una manera ni la otra iban a escuchar el mensaje de salvación, que no estaban escuchando de que Jesús era el Mesías y el Rey por medio de la predicación de Juan el Bautista y tampoco iban a escuchar aún por medio de la predicación del mismo Jesús. Pero Dios en su soberanía usa esos medios para que los pecadores se arrepientan de sus caminos y vayan a Dios. Y es lo mismo que tú y yo vemos en el día de hoy. A veces se nos comparte el evangelio de una manera tajante, ¿verdad? Cortante, que entristece y acongoja el corazón, así como predicaba Juan el Bautista. Y otras veces escuchamos ese evangelio lindo de que Dios es amor, de que Él es bondad, de que en Dios hay misericordia y gracia. Y es increíble que a pesar de estas maneras y oportunidades que Dios da a las personas de arrepentirse de su pecado, pareciera que endurecieran más y más y más sus corazones y sus oídos se taparan cada vez más a las verdades. Y uno dice, o se le habla fuerte o se le habla suave, pero pareciera que no escucharan de ninguna de las dos maneras. Pareciera no despertarse con las cosas más importantes. Pareciera que las personas no fueran atraídas aún con las cosas más dulces. Pareciera que no se estremecieran con las cosas más terribles ni fueran persuadidos con las cosas más sencillas. Y así como en la época de Juan el Bautista y en la misma época de Jesús, que no quisieron escuchar el mensaje, exactamente eso mismo pasa en el día de hoy. ¿Cuántas personas en el día de hoy parecieran no importarles los temas sobre vida y la muerte? Tú le puedes hablar a alguien sobre la vida eterna o la condición de una muerte eterna y ellos van a decir, a mí no me importa, yo estoy viviendo mi día hoy, mi mejor vida hoy. Y se enfocan solamente en algo pasajero, se enfocan solamente en algo que están en una temporada, por decirlo así, pero no se detienen a pensar, ¿dónde pasaré mi eternidad si hoy fuera el último día de mi vida? O sea, las personas en el día de hoy parecieran no importarles esos temas tan, pero tan importantes que tocan la vida y la muerte. Parecieran que no fueran atraídas al hablarles del amor y la bondad de Dios. ¿Cuántas veces tú no has tratado incluso de compartirle a tus amigos, a tus familiares de manera amorosa cuán maravilloso es el Señor, cuán bondadoso? ¿Cuántas veces no has tú tratado de compartirles de la misericordia y de la gracia, de ese amor incondicional y aún así le dan la espalda al Señor y prefieren ir a buscar un amor traicionero que solamente el mundo les da? En lugar de confiar en el amor del Señor, que es incondicional y perfecto. Pareciera no importarles
los tormentos de una condena eterna en el infierno. ¿Cuántas veces tú le compartes a una persona y le dices que la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos? ¿Cuántas veces tú le dices que no hay ni siquiera uno bueno aquí en la tierra, como lo dice la palabra de Dios, y que la condena o el castigo por estas cosas es un castigo eterno en el lago de fuego, donde hay crujir de dientes? Y las personas pareciera no importarle tanto los tormentos del infierno. Y uno dice, les hablo de esta manera, les hablo con amor, les hablo de manera lógica, les hablo de todas las maneras, y parecieran no importarles. ¿Con qué compararemos esta generación del día de hoy? Es la misma pregunta que Jesús se hacía. ¿Con qué compararé esta generación? Porque Juan les predicó y no creyeron. Yo les prediqué y no creyeron. Vieron milagros y no creyeron. Vieron grandezas, proezas y no creyeron. Prácticamente lo mismo que pasó con la nación de Israel en el Antiguo Testamento, cuando salen de Egipto y están en el desierto, en ese éxodo, ¿verdad? 40 años viendo tantas grandezas del Señor, milagros. Y cuando llegan a este lugar prometido, pareciera que se les hubiera olvidado todo. Como que lo vieron, pero no creyeron. Y es lo mismo que estaba pasando en esa generación. ¿Con qué compararé a esta generación? Es que si sigues comportándote así y no pones tu fe en Cristo y no te arrepientes, vas a ser castigado. ¿Y qué dice la gente? No importa, a mí no me importa, yo no creo que eso sea tan malo. ¿Cuántos dicen, está bien, igual muchos de mis amigos ya están allá yo voy a estar con ellos toda una eternidad, castigados pero con ellos? Y si supieran la condena, la división y la violencia, el sufrimiento que va a haber en ese lugar, no dirían esas barrabasadas. No entienden que en ese lugar no van a haber más amigos, que allá ya no van a decir, ay, qué bueno que llegaste, ven que te castiguen conmigo. En ese lugar va a haber una división total. Y es increíble cómo las personas parecieran no importarles estas cosas. E incluso cuando tratas de hablar de manera lógica o presentarles un mensaje tan sencillo de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores, aún eso les parece locura. La misma palabra lo dice. Pablo, ¿cuántas veces le dijo a Timoteo? Palabra fiel y digna es esta, que Dios ha enviado a su Hijo para la salvación de muchos. Mensaje tan pero tan sencillo. Y aún así muchas personas, uy, eso es una locura, eso yo no lo quiero creer. Y es increíble cómo podemos comparar la generación en la época de Juan el Bautista y la generación en el día de hoy. Y podríamos entonces hacernos la misma pregunta que Jesús se hacía. ¿A qué compararemos a la generación de hoy? ¿A qué compararás la generación en la que tú te encuentras en el día de hoy? Porque si Jesús se hizo esa misma pregunta, vale la pena tratar de entender qué significa para poderlo aplicar en el día de hoy, ¿sí o no? Porque si Jesús se preguntó eso, ¿por qué no nos preguntamos entonces lo mismo si vemos que pasa exactamente la misma respuesta ante la proclamación de la verdad de Dios? Y dice entonces en Mateo 11 que Jesús comparó a esa generación de aquella época con jóvenes que se sentaban en las plazas, con niños, otras traducciones dicen. La palabra griega o en el contexto histórico, ¿verdad? Realmente se está hablando de que está comparando esa generación con la ignorancia de los niños. Está comparando a esa generación con los niños juguetones que no prestan mucha atención a lo que está pasando en una plaza grande. Los está comparando con la despistada mentalidad que muchos niños tienen y no saben qué es lo que verdaderamente es provechoso para ellos. Yo no sé, de pronto aquí no pasa tan seguido, pero en nuestros países uno ve, por ejemplo, las grandes plazas donde toca ir a comprar las cosas, la comida y todo esto. Y a veces ve a uno una familia con sus niños chiquitos y cómo están los padres. Y que no se me pierda mi niño, ¿verdad? Estar pendiente de ellos. Voy a lo que tengo que hacer, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro. Pero ¿cómo están los niños? Corriendo entre los pasillos y los papás. Ah, bueno, está allá. Deme lo que sea de carne, deme la lechuga, deme lo que sea. ¿Dónde está mi niño? Y Jesús está comparando a esa generación como ese tipo de niños, despistados, desorientados, corriendo por todo lado, juguetones, ¿sí? Bueno, en su inocencia ellos están jugando, ¿verdad? Haciendo otras cosas, pero también en su ignorancia no se dan cuenta que hay un propósito por el cual se debe estar en ese lugar. ¿Cuántas veces no se han perdido los niños en esa situación? No sé si tus hijos se te han perdido alguna vez y dice,
Solamente fuimos a comprar tal cosa y ¿dónde están? Y se le olvida el mercado, se le olvida todo y primero tengo que ir a encontrar a mis niños. Pero entonces Jesús está comparando a la generación de esa época de esa manera. La ignorancia del niño de que, ay, ¿verdad que yo me puedo perder en este lugar? Una persona grande lo piensa y dice, no, pues si este es el camino designado, pues aquí me mantengo. Pero un niño no piensa en que se puede perder. Un niño solamente piensa en estar jugando. Un niño no piensa en las cosas a futuro, a la eternidad, en las consecuencias de las cosas. No que sea malo, sino que es que así es su mentalidad hasta que van creciendo. Pero Jesús entonces compara a personas grandes, compara a personas a una generación completa que ya debería ser madura y les dice, oye, ustedes parecieran ser ignorantes de que no entienden que se pueden perder por toda la eternidad. Oiga, ustedes parecieran que quisieran entretenerse más en todas las cosas del mundo en lugar de pensar en las cosas eternas. Oiga, ustedes pareciera que quisieran más bien mantenerse entretenidos y distraídos en lugar de buscar lo que es verdaderamente provechoso para ustedes. Y esa plaza en la época de Jesús, mi querida familia, entonces empieza a pintar una imagen más clara de lo que tú y yo vivimos y dónde estamos en el día de hoy. Hablándolo solamente desde el contexto de que los está comparando con estos niños o estos jóvenes. Pero también podemos ver a nivel histórico que estos lugares, estas plazas, también eran los lugares donde la gente iba a hacer pereza, ¿verdad? Era un lugar donde se reunían los holgazanes, los flojos, los perezosos. Y yo no sé, tal vez en tus países, yo me acuerdo cuando iba a la plaza de mi ciudad, y uno iba y sí, estaba la gente que estaba trabajando, y iban a trabajar, pero iban otros que se sentaban ahí en las esquinas a charlar, a tomar, a no hacer nada, a hacer pereza, a chismear. Y uno dice, pues sí, se está haciendo algo bueno aquí en esta plaza, pero también es un lugar que se presta para la pereza, para la holgazanería, para la flojera. Era un lugar también donde se hacían negocios mundanos. Nuevamente, compáralo con la plaza de tu ciudad. Sí, hay gente que está vendiendo lo que tiene que vender, pero también se hacen otras transacciones medio extrañas y uno dice, ¿qué estarán vendiendo en ese lugar? Sí, que carne a no sé cuánto y sale la gente con de todo menos carne y uno dice, ¿qué estarán vendiendo en ese lugar? O sea, era un lugar donde se prestaba para la mundanalidad. Era un lugar de bullicio y de distracción. Y recuerdo muy bien cuando era chiquito y me decían, acompáñame a la plaza. Y uno no como que, habían tantas voces que la no sé qué, que si sé cuál, que la fruta, que la cebolla, que, o sea, a veces molestamos que dicen que parece que fuera de, ¿cómo es que dicen? Parece que viniera de la plaza, alegando como el de la plaza. Porque claro, o sea, las voces se levantan para que escuchen y digan, yo vendo esto, yo vendo lo otro. Y hay un bullicio y hay una distracción en ese lugar. Desde el punto de vista espiritual, es exactamente lo mismo. Hay plazas espirituales donde el cristiano va, tiene que pasar obviamente por algunos lugares, pero no puede quedarse en la holgazanería, en la flojera, en la pereza. No puede enredarse en los negocios del mundo, tiene que ir a lo que va. Si voy a ese lugar, es a compartir de Cristo y me voy. Si voy a ese lugar es para proclamar sus verdades y no más. Si voy a ese lugar, es como hacía Juan el Bautista, que le llamaba la atención a las personas y decía, arrepiéntanse y vengan a los caminos del Señor y no más. Si voy a ese lugar en medio del bullicio y la distracción es para que el nombre de Cristo se levante por encima de toda de todo ese ruido. Y cuando su nombre se escuche, haya gran paz. Que cuando su nombre se escuche, haya una gran bonanza, como aquel momento en donde la tormenta se calmó con una sola palabra del Señor. En otras palabras, mi querida familia, en esa plaza en la época de Jesús, cabeza, manos y corazón estaban ahí metidos. Y en ese lugar las cosas del mundo estaban ahogando la palabra de Dios. O sea, ellos estaban escuchando todo lo que Jesús estaba haciendo, quién era. Y ellos, por estar distraídos, por ignorancia, por rechazo, por estar buscando distracciones, ¿qué pasaba? No escuchaban ese mensaje. Todo eso estaba ahogando la palabra de Dios, las cosas del mundo, el bullicio, los negocios mundanos y la flojera, ahogando la palabra del Señor. O sea, allá es donde ellos tenían su corazón. Y mire las consecuencias. Mire las consecuencias. Fueron los mismos que empezaron a decir, crucifíquenlo, crucifíquenlo.
Curiosamente, mi querida familia, es lo mismo que ahoga la palabra de Dios en el día de hoy. Yo no sé qué está ahogando la palabra de Dios en tu vida, pero según este pasaje hay 3 cosas que pueden estar ahogándolo, ¿verdad? Y es lo mismo que lleva a las personas a rechazar el mensaje de que solamente en Cristo está la salvación y el perdón de los pecados. Una de esas cosas es la pereza. La pereza detiene a las personas de conocer más a Cristo. La pereza detiene a las personas, los frena completamente y poco a poco la palabra de Dios se ve ahogada con cualquier otra cosa. Los negocios del día a día son cosas que ahogan la palabra del Señor. ¿Cuántas veces tú te levantas emocionado y hoy va a ser mi devocional y uno está todo feliz cuando empiezan a aparecer cositas aquí y allá y dice, no, ahorita la leo, es que esto parece que volvió una prioridad? Y sí, hay emergencias que no podemos poner a un lado, pero poco a poco los negocios o las cosas del día a día, para ser más claro, empiezan a ahogar la palabra del Señor. El tesoro que tienen en su corazón los lleva a rechazar cada vez más a Cristo. Ya el Señor no se volvió su prioridad. Ya la atención a lo demás es lo que se volvió a la prioridad. Y poco a poco es como si estuviéramos en esa plaza, en medio de negocios mundanos. No necesariamente malos. Cuidado con eso. Porque es que pensamos que el cristianismo es solamente cuando hago o no hago lo bueno o lo malo. Pero también es todo lo que, aunque entre comillas sea bueno y beneficioso, pero lo pongo por encima de Dios. Eso también son negocios mundanos. ¿O será que es pecado ir a trabajar? ¿O será que es pecado ir al parque? ¿O será que es pecado ir a hacer cosas, verdad? Comer, alimentarse. Lo normal del día a día no es pecado, pero se vuelve un problema cuando ponemos todo eso por encima de Dios. Nos enredamos con las cosas del mundo. Por eso Pablo le decía a su discípulo Timoteo tantas veces, no te enredes con las cosas del mundo. Yo no sé cuáles sean tus negocios del día a día, pero tienes que examinar si están o no ahogando la palabra de Dios. Yo no sé si es la pereza, el cansancio lo que te está deteniendo, pero tienes que examinar y decir, tal vez esto esté ahogando la palabra de Dios. Tal vez esto sea lo que me esté llevando a rechazar algunos mensajes que escucho cuando vengo el domingo a la iglesia. Tal vez esto es lo que me está llevando a rechazar y no aceptar y no aplicar algunas cosas que leo o estudio cuando abro la palabra. Puede ser. Como también lo puede ser el bullicio y la distracción de la cultura en la cual tú y yo estamos viviendo. ¿O no se les hace raro que en esta cultura pareciera como incómodo el silencio ahora? Que ahora pareciera que uno tuviera que tener algo como para que la gente esté ahí pegada o algo, porque es que si están todos callados se siente una incomodidad que como que la gente no pudiera resistir. Tú y yo estamos en una sociedad que se ha encargado de meternos en la cabeza de que hay que tener algo, que no podemos estar en silencio. Y estamos entonces en un bullicio y una distracción total. Y es lo mismo que pasa en tu vida espiritual. O sea, ¿cuántas veces tú has querido empezar tu tiempo con el Señor, verdad? A buscarlo, a adorarlo, a leer. Y está todo callado y como que empiezas a sentir una incomodidad emocional o física y dices, de pronto tengo que poner algo de fondo o de pronto tengo que ir a hacer tal cosa mientras tanto. Llenando, tal vez poniendo ruido, bullicio, distracción, cuando la palabra del Señor es más que suficiente. Y en el día de hoy hay tantas cosas que nos alejan de las verdades y las promesas del Señor con la excusa del entretenimiento. Es que me voy a distraer. Vamos a hacer algo para el Memorial Day. Y bueno, no lo digo por los que no están aquí, por favor no lo tomen a mal, yo sé que no tienen compromisos, pero cuando se vuelve algo frecuente, es decir, siempre estoy buscando entretenerme con algo, siempre estoy buscando entretenerme y distraerme, porque es que mi cabeza necesita un descanso antes de buscar a Dios y antes de entender su palabra. Y si se vuelve algo constante, algo que es todas las veces, tienes que examinar tu corazón y decir, Señor, tal vez, la plaza de este mundo, la gritería, el bullicio y la distracción me están engañando con el entretenimiento y lo que está haciendo es alejándome cada vez más de tus verdades y de tus promesas. Y yo no sé si tú estás dentro de ese grupo o estás dentro del grupo que sí escucha el mensaje y lo acepta, lo vive, se ve el gozo en tu vida, en tu corazón, se ve la paz, se ve el descanso, se ve en tu rostro.
O sea, la misma palabra de Dios dice que el mismo rostro de las personas muestra cómo están espiritualmente hablando. Dice que su rostro muestra la vergüenza cuando se encuentran en pecado. O sea, la misma palabra de Dios lo dice. Y si tú estás llevando un estilo de vida que agrada a Dios, que rechaza el bullicio y la distracción del mundo, que busca esforzarse y perseverar a pesar del cansancio, que pone primero al Señor por encima de todo lo demás, se va a ver en tu vida, se va a ver en la manera como hablas, se va a ver en la manera como vives. Porque ¿de qué me sirve ser cristiano y de qué me sirve decir que yo voy a la iglesia y tengo esta Biblia o la otra y que es que mi Biblia tiene todos estos estudios, pero tu estilo de vida no muestra absolutamente nada? ¿De qué me sirve? Pero cuando tú lo haces, puedes asegurar que así como Juan el Bautista, estando en esa cárcel, tenía plena seguridad, gozo y libertad, asimismo tú en tu día a día, en tu andar, vas a experimentar ese mismo gozo, esa paz, esa sabiduría, esa seguridad de decir, Señor, yo sé que esto es lo que tengo que hacer, esa es la decisión a tomar. Ya no te vas a detener o frenar y es que será que sí o es que será que no. ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios habita en tu corazón. Ahora el mismo Jesús te lleva de la mano y te dice, vamos, esto es lo que toca hacer. Y ahora tus decisiones ya no se demoran tanto. Aprovechas más el tiempo y dices, Señor, tú me estás diciendo que haga esto, vamos de una vez. Pero cuando no estás en una relación con el Señor, cuando estás distraído, distraída, cuando estás metida en los negocios del mundo, ¿qué pasa? Se presenta una situación y ¿qué haces? Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que esto me conviene? ¿Será que esto no? Pero cuando tu fe está puesta en el Señor y tu confianza está en su palabra, la respuesta ante esas situaciones va a ser inmediata y vas a aprovechar más el tiempo, va a haber más descanso en tu vida. Pero hay muchos que no viven de esa manera. Hay muchos que menosprecian la gracia del Señor y le dan la espalda. Pero como es Dios de bonito que siempre hay un pequeño grupo de personas que se comporta y responde con arrepentimiento y sabiduría. Sí existe un grupo de personas que reconocen su necesidad de entregar su corazón a Jesús y reconocerlo como Salvador, Rey y amigo de pecadores. O sea, así lo trataban e incluso los fariseos usaban esas palabras de manera despectiva. Amigo de pecadores, como una ofensa. Yo no sé si ustedes se acuerdan qué significa cristiano. Cristiano era un término ofensivo en la época del primer siglo, era para burlarse de los que tenían su fe puesta en Cristo Jesús. Y decían, cristiano significa un Cristo pequeño, y se burlaban. ¿Quieres ser como tu Cristo? Sufre como tu Cristo. ¿Quieres ser como tu Cristo? Vente, aborrecemos como aborrecemos a tu Cristo. Y se volvió un término dentro de esa cultura para burlarse de los que tenían su fe puesta en el Señor. Pero con gozo y con valentía, ese primer grupo de cristianos aceptó el término, no lo vio como una ofensa, sino como lo vio como un gran privilegio. Qué bueno que me reconozcan como alguien que tiene su fe puesta en el verdadero y único Rey. Y curiosamente, otro término que se usa de manera ofensiva, o los fariseos quisieron usar de manera ofensiva y despectiva, fue amigo de pecadores. Y en el día de hoy, mi querida familia, qué hermosas palabras son para nosotros, que Jesús es el amigo de los pecadores. De pensar de que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, es también nuestro amigo. O sea, yo no sé cuántas veces tú ves a Jesús como el todopoderoso, el grande, el soberano, el rey, y dice, uy, ¿yo cómo me voy a acercar a él así? Pero cuando empezamos a verlo como nuestro amigo, como que abre un poquito más esa oportunidad para hablar con él, para charlar con él. Porque si tú solamente lo ves como rey, y es un rey, si lo ves solamente como el Mesías, como el Salvador, y por supuesto que lo es, muchas veces vas a tratar de cambiar tus palabras y yo, ¿cómo le voy a hablar al rey? Imagínense que ustedes lo llevaran por allá a un lugar donde está toda esta monarquía y todas estas cosas del reinado, del mundo, y vamos a presentarlo al rey. Y uno dice, uy, ¿cómo me tengo que vestir? Uy, ¿cómo le voy a hablar? Uy, ¿cómo me voy a presentar? ¿Qué tengo que decirle? Y muchas veces pensamos que con Jesús es lo mismo. Y es que tengo que usar las palabras más elocuentes para presentarme ante un rey de brillo y de gloria. Y es que tengo que hablarle todo circunspecto y con palabras que tal vez nadie más entienda. Porque es que ellos no tienen un diccionario en los que muestren, ¿verdad?, la gloria y la majestad como debería presentarse un rey. Y muchas personas se refrenan por eso.
Pero cuando tú ves a Jesús como amigo, tu amigo, amigo de pecadores, dice la Biblia, tú puedes hablarle como le hablas a alguien cercano. Hola, ¿cómo estás? A un rey no le va a decir, hola, ¿cómo estás? Va a llegar un momento en que el Señor nos dé las palabras cuando estemos en el cielo de hablarle como el rey que es y se merece que le hablemos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, con compasión Él nos ve y nos recibe y nos dice, háblame que yo te escucho. Dime cómo estoy, salúdame como si saludas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, Yo soy tu amigo, tú me puedes hablar con libertad. Cuéntame qué es lo que te aflige, cuéntame qué es lo que te duele, cuéntame qué es lo que te tiene limitado, cuéntame qué es lo que te está consumiendo los pensamientos, cuéntame qué es lo que te está llevando a caer repetidamente en esta situación. Yo soy tu amigo y te quiero ayudar. Jesús, amigo de pecadores. Y en este día de acción de gracias, hoy nos reunimos para recordar eso, que Jesús es el mejor amigo que podamos tener, a reconocer que es nuestro amigo precisamente por eso, porque somos pecadores. La palabra de Dios lo dice, Jesús, amigo, ¿de qué? De recaudadores de impuestos y pecadores. En otras palabras, ellos estaban diciendo, mire, ese señor es amigo de lo peor, y que tú puedas reconocer que eres de lo peor, que tú puedas reconocer que tus pecados, así sea uno solo, dice la Biblia, te lleva a quebrantar todos, te lleva a ser lo peor de lo peor, pero aún siendo lo peor de lo peor, gracias Señor, porque siendo pecador, tú eres mi amigo. Si no fuera pecador, ¿por qué lo necesitaría? Pero la palabra de Dios nos dice que todos, absolutamente todos hemos pecado. Aún muchos siguen pecando en el día de hoy, y qué lindas palabras estas. Jesús, tú eres y sigues siendo mi amigo, aún a pesar de estas cosas que sigo pensando, aún a pesar de estas cosas que sigo haciendo, aún a pesar de estas cosas en la manera en que sigo actuando, sigues siendo mi amigo y sé que me quieres ayudar a salir de ese lodo cenagoso, sé que me quieres dar la mano y traerme nuevamente a la santidad y la pureza, precisamente porque somos pecadores. Él es nuestro amigo y nos quiere ayudar a salir de esos malos caminos. Y por eso hoy en acción de gracias venimos, ¿verdad? Recordando eso. Jesús es nuestro fiel amigo, nuestro dulce caminar. Como dice aquella canción de Abel Zavala, ¿sí se la acuerdan? Esa canción viejita, y uno dice, a veces uno la cantaba y uno decía, pues sí, Jesús es mi amigo. Pero cuando empiezas a entender cada vez más que Él es amigo de pecadores, tú dices, wow, Señor, Jesús, mi fiel amigo. Manteniéndote fiel aún a pesar, Señor, de todas las cosas que hago y pienso. Hágale lo peor a su mejor amigo, a ver si sigue siendo amigo. Ahí es cuando uno se da cuenta realmente quién es quién. Y ahora, si pensamos en nuestra vida espiritual y nuestro pecado, haciendo aún lo peor de lo peor, porque es que nos imaginamos nosotros que es que mi pecado no es tan malo como el otro, es que lo que yo hago no es tan malo como lo que hacen los demás, y pareciera que estuviéramos poniendo el pecado en balanzas, es que este es más grave que el otro, pero ante los ojos de Dios, pecado es pecado y tiene la misma condena y el mismo castigo. Y cuando lo vemos en esa gravedad, y cómo es ante los ojos de Dios, que es santo, puro y perfecto, que ve que lo que tú y yo hacemos no le agrada, para Él es lo peor de lo peor, porque sus estándares son tan pero tan altos. Y por eso vino Jesús a salvarnos de esa condena. Y ahora aún en estos momentos en los que tal vez tú estés en algún pecado, tienes que reconocer, Señor, esto ante tus ojos es lo peor de lo peor. Así el mundo diga que no es tan grave, así el mundo diga que no, es que los demás lo están haciendo, tú digas, Señor, pero ante tus ojos, no ante la plaza, pero ante tus ojos, esto es lo peor de lo peor. Y aún en lo peor de lo peor, tú sigues siendo fiel. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Qué dulzura, Señor, que tú me lleves de la mano y me digas, por ahí no te metas, por ahí no vayas, esto no lo digas, esto no lo mires. Mi dulce caminar que me lleva a deleitarme cada vez más en su presencia, en su poder, en su gracia, en su brillo y en su gloria. Jesús, mi fiel amigo que vino a este mundo para salvarme de mis pecados. Y yo no sé si esa es una realidad en tu vida, pero si lo es, esta mañana recordamos ese momento en que Jesús vino a este mundo por causa de los pecadores como tú y como yo,
Dice Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los pecadores. Jesús, nuestro fiel amigo, vino a salvar a lo que se había perdido. ¿Eres tú uno de esos niños que se pierden en aquella plaza? ¿Eres tú uno de aquellos niños que se pierde y se distrae y ahora dice, yo no sé dónde están mis papás? Espiritualmente hablando, no sé cuántas veces te has perdido. No has perdido tu salvación si has puesto tu fe en Cristo, pero si has perdido la dirección de vivir de una manera que busque y agrade al Señor. Y puedes decir, Jesús, mi fiel amigo, ven a buscarme. Búscame porque me distraje con las cosas del mundo, me fui por aquí, me fui por allá, no me puse a pensar en consecuencias y ahora me encuentro en esta gravosa situación. Pero tú eres un amigo fiel. Yo sé que tú vas a venir a tomarme de la mano y decirme, ven, mantente en el camino angosto, el camino de la salvación, el camino de la gracia. Y en el día de hoy yo te motivo a que puedas recordar entonces de aquel mundo donde te salvó el Señor. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, hoy es motivo para recordar y darle gracias, Señor. Gracias porque tú, mi fiel amigo, viniste a este mundo a salvarme de aquella cueva oscura de pecados donde la luz radiante vino a brillar para dar esperanza y para mostrarme la salida de ese lugar. Y esa salida, Señor, era solamente tú. Y yo no sé de dónde te ha sacado el Señor. No sé cuántas veces lo recuerdas. Debería ser algo más frecuente. Pero si no, aprovecha este momento y dile, Señor, ayúdame a recordar de dónde me ha sacado, qué es lo que yo hacía. Porque yo sé que ahora soy una persona nueva. Ya a veces como que sufrimos de amnesia espiritual y decir, uy, ¿verdad que yo hablaba de esa manera? A veces uno como que se impacta un poquito y dice, uy, ¿verdad que yo decía esas palabras? Uy, ¿verdad que yo veía tales cosas? Uy, ¿verdad que yo actuaba de tal manera? Y uno tiende a olvidarse de algunas cositas de esas. Pero cuando nos mantenemos en Cristo Jesús, créeme que es bueno recordar y decir, wow, Señor, tanta es tu fidelidad. Si me sacaste de esta también me puedes sacar. Tu luz gloriosa también puede brillar en esta área. Tu esperanza también se puede ver en esta cueva oscura, Señor, donde pareciera estar llena de aflicción. Y hoy en acción de gracias necesitamos recordar que Jesús vino a este mundo a buscarnos porque nos habíamos perdido. Él vino a este mundo a causa de nuestros pecados y de lo alto, de lo sublime, de lo perfecto del cielo. Él vino a un mundo caído, a un mundo donde sufrió cansancio, a un mundo donde sufrió traición, a un mundo donde sufrió dolor por nuestra idolatría, por nuestra blasfemia, por nuestras mentiras, por nuestra codicia, por nuestra lujuria. Y sigan toda la lista, no solamente de los 10 mandamientos, sino de todo lo que está en Deuteronomio. Y cada vez más vas a decir, wow, Señor, tanto te he fallado yo. Tan santo y tan puro eres tú. Por mis acciones dejaste lo perfecto y lo sublime del cielo para venir a este mundo por mí. ¿Qué amigo hace eso? ¿Qué amigo deja la comodidad para ir a sacarte de lo peor de lo peor? Y sí, tal vez se hallen algunos, y dice la Biblia, sí, tal vez uno dé su vida por alguien que entre comillas es bueno, pero ¿quién da su vida por el que es malo? Solo Cristo Jesús. Jesús, mi fiel amigo. Él es tu amigo, ¿sí o no? Recuerda y dile, Señor, no había nadie que diera un peso por mí, pero tú lo dejaste todo atrás para salvarme. Viniste a este mundo porque te necesitaba. Viniste a este mundo, Señor, por mi codicia, por mis mentiras, por mi blasfemia, por mi idolatría. Viniste a este mundo, Señor, porque sabías dónde iba a terminar por el resto de la eternidad si tú no venías a rescatarme. Y hoy es motivo de darle gracias por eso. Él vino a este mundo porque como aquella generación en la plaza, estábamos con nuestra cabeza, con nuestras manos y nuestro corazón metidos en el pecado, aunque no nos guste aceptarlo, pero estábamos metidos en el pecado. Como aquellos niños en la plaza estaban distraídos y corriendo detrás de tantas cosas, así estábamos tú y yo. Vino Jesús cuando tú y yo estábamos flojos, holgazanes espirituales, que no queríamos ni siquiera movernos del lugar de la perdición. Ahí se ve la pereza espiritual, ahí se ve la flojera espiritual de que algo te está diciendo, esto no lo debes estar haciendo. ¿Y qué hace la pereza? ¿Qué hace cuando uno está cansado? Ay, yo me quedo aquí, si yo no quiero hacer nada.
Y lo mismo pasa, el Señor te pone en tu corazón convicción de justicia, juicio y pecado. Y te dice, esto no lo debe estar haciendo, esto no lo debe estar viendo, esto no lo debe estar hablando. ¿Y qué hace el perezoso espiritual que está en las plazas? Ay, yo me quedo aquí, Señor. Yo me quedo aquí cómodo, en un lugar de perdición. Pero en ese lugar vino Jesús y te dijo, no, ven, yo sé que estás cansado, pero ven, yo te ayudo. Tenemos que salir de acá. Tú ya no perteneces a este lugar. Yo soy tu amigo fiel, tengo un mejor lugar para ti. O sea, cuando empezamos a ver realmente qué es lo que significa para nosotros el cielo, nos damos cuenta que en sí el lugar no es lo más importante. O sea, lo más importante del cielo no es que sea que el suelo esté hecho de oro. Lo más importante del cielo no es que las paredes sean de cristal o las puertas de perla. Lo más importante del cielo es que Jesús va a estar ahí, cara a cara con nosotros, nuestro amigo fiel. Va a decir, ven, entra en el gozo de tu Salvador. Entra en el gozo y disfruta de esta hermosa vida que tengo para ti. Pero por eso vino a este mundo, para decirte, no puedes mantenerte en el lugar de perdición. Tengo algo más para ti. Ven a mí, ven a mi presencia. Él vino cuando estábamos enredados en los negocios del mundo y no en los negocios del Padre. Enredados con personas, con lugares y hábitos que solamente llevaban nuestra carne a querer saciarse cada vez más con los placeres mundanos. Dice Proverbios, el ojo no se cansa de ver y el oído de oír. O sea, tú y yo estamos en un cuerpo que quiere constantemente más y más. Y cuando se trata del pecado, es muy duro decir, Señor, ¿cómo es que mi carne quiere más y más, pero mi espíritu me dice, no, eso no más? Y hay un constante conflicto entre los dos. Pero vino entonces Cristo Jesús, nuestro fiel amigo, para darnos libertad y decir, ahora tú puedes decirle no al pecado. Ahora puedes tú decirle no a la pereza espiritual. Ahora tú puedes decirle no a las distracciones del mundo. Ahora puedes decirle no a las cosas que no tienen entendimiento. Y ahora puedas venir a buscar verdadera sabiduría para que puedas encontrar perdón, salvación, libertad y esperanza. Ese es el amigo que tenemos, que dejó la gloria del cielo para venir a rescatarnos de ese lodo cenagoso donde nos habíamos metido. Nadie nos puso allá. Tú y yo tomamos la decisión de meternos en ese lodo cenagoso. Es la condición del ser humano, la condición del pecado, la condición del hombre, la condición del corazón. Pero vino Él, fiel a sus promesas, a rescatarnos. Jesús, nuestro amigo, quien conoce nuestra mayor necesidad y viene a ayudarnos. Jesús es ese mejor amigo que sabe que aunque pudiéramos beneficiarnos con un poquito más de dinero en el banco, ¿sí o no? Porque uno dice, bueno, pues a veces se necesita. Y Jesús es ese amigo que sabe que muchas veces necesitamos esa extra financiera para suplir alguna necesidad. O sea, Jesús es ese amigo que sabe que necesitamos algunas otras cosas en este mundo, pero Él sabe que lo que más necesitamos es la salvación y la vida eterna. O sea, Él sabe que nos puede dar carro, casa, beca y usted póngale todo lo demás, pero Él sabe que eso no es lo más importante. Ese verdadero amigo fiel sabe que el perdón de nuestros pecados toma prioridad por encima de cualquier otra cosa. Y Jesús hubiera podido quedarse en este mundo haciendo milagros, ¿sí o no? Él se hubiera podido haber quedado calladito y hacía milagros y todo el mundo lo aclamaba y nunca lo hubieran crucificado. Él hubiera podido haber hecho eso. Él hubiera podido quedarse en este mundo trayendo sanidades, multiplicando comida y aún con la gran cantidad de milagros. Nada de eso se iba a comparar con el perdón de nuestros pecados. Nada de lo que Él había hecho en cuanto a milagros y sanidades y multiplicación de cosas físicas no se hubieran comparado con ese sacrificio en aquel madero colgado, donde derramó hasta la última gota de sangre para nuestra redención. Eso lo hace un fiel amigo, un verdadero amigo. Jesús, nuestro fiel amigo, sabe que la vida eterna y el perdón de nuestros pecados es lo que más necesitamos. Es el mismo pasaje que de Mateo 11. Él dice que es curiosamente como todas estas ciudades por las que Él pasó, y vamos a ver la próxima semana, pero así de manera rápida, dice, todas estas ciudades vieron milagros, presenciaron cosas maravillosas, pero no se arrepintieron. Y hay unas palabritas ahí que Jesús dice muy rara vez y dice, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, ay de ti, ay de ti,
Imagínate que tú hayas visto todo lo que el Señor puede hacer y aún así lo hayas rechazado y Él te diga, ay de ti, yo te di la oportunidad, yo te di las personas, las puse en el camino para que te hablaran, así como Juan el Bautista le habló a muchos y te hablaron durito y golpeado y tajante y no las quisiste escuchar. Y después te envía personas que te hablaron suave, delicada y dulcemente y tampoco los quisiste escuchar. Ay de ti, que viste también lo que estaba haciendo en este mundo y no te quisiste arrepentir. Pero todo aquel que se arrepiente y reconoce su pecado, ya sea que hayas escuchado el mensaje de una manera tajante y fuerte o de una manera amorosa, el Señor te trajo a sus caminos y ahora tú puedes proclamar con libertad y con gozo, decir, Jesús es mi fiel amigo, mi dulce caminar y yo no quiero que nada ni nadie me aleje de Él. Quédate conmigo, Señor, por siempre y para siempre. Ese es Jesús, aquel amigo que demuestra su amor aun cuando todos los demás te rechazan, aun cuando todos los demás te dan la espalda. O tú me vas a decir que aún tu mejor amigo aquí en la tierra ha estado presente en absolutamente todas. Hay unas que dicen, no, mira, perdóname, pero es que hoy no puedo. Hay otras situaciones en las que va a ser rechazo directo. Pero Jesús no es como los amigos de este mundo. Y aun cuando todos te rechacen y aun cuando no te dejen con nada y te den la espalda, hay un amigo fiel que va a estar contigo por los siglos de los siglos. Y es así como cuando se le acercó a aquel leproso, ¿sí se acuerdan? Ese leproso en las faldas de la montaña, un hombre rechazado por la sociedad, un hombre afligido por la soledad y el rechazo de todas las personas, se acercó a Jesús. ¿Y cómo lo recibió el Señor? Con amor, lo salvó de su aflicción y le dio ese toque de sanidad. Jesús, mi fiel amigo, aún en medio de mi rechazo, Él me acepta y puedo disfrutar de su amor. Jesús es ese amigo que se compadeció de aquella mujer que estaba a punto de ser apedreada y confrontó incluso a las personas que la estaban señalando. Y asimismo Él se compadece de nosotros. Y como buen amigo que es, también necesita confrontar nuestra realidad. Y en amor nos dice lo mismo que le dijo a esta mujer que estaba a punto de ser apedreada. No te condeno, pero desde ahora no peques más. ¿Cuántas personas en el día de hoy no te están señalando y rechazando? Mejor dicho, es que tienen la piedra en la mano para darte el juicio final. Y viene Jesús y te protege, te cuida, te muestra gracia, te muestra amor. Se compadece de ti porque dice, ¿cómo lo van a tratar de esa manera? Pero también te dice, como buen amigo que te defiendo y te protejo, también tengo que decirte que lo que estás haciendo está mal. No te voy a dar con piedra como los demás, no te voy a rechazar como los demás, pero sí tengo que decirte, porque soy tu amigo, que no te condeno, pero sí tengo que decirte, no peques más, no peques más, porque sí llegará un momento en que ejerceré mi juicio y mi justicia, no con piedra, y no como ellos lo hacen, sino con una justicia santa. Y yo no quiero que tomes de esa copa de la ira del Señor. Por eso vengo a salvarte, dice el Señor. Ese es un verdadero amigo. Jesús, mi fiel amigo, que aún ante el rechazo viene a aceptarme, a recibirme y decirme, ven a estos pastos deleitosos, ven a este lugar mejor. Y yo no sé quién o por qué has sido rechazado, yo no sé qué es lo que te mantiene en las tinieblas del olvido, pero Jesús en el día de hoy viene a quitar esas barreras de rechazo y te recibe con brazos abiertos. Yo no sé si ha sido el pecado o una situación, un hábito o una persona y te has sentido rechazado, te has sentido distanciado de absolutamente todo y ahora como que estás en tinieblas de olvido. Pero hoy viene Jesús, tu fiel amigo, y quita todas esas barreras y te recibe con brazos abiertos. Y con amor mirándote a los ojos, te dice, no sigas más en esos caminos de pecado que solamente te aíslan y te llevan a vivir en problemas, ansiedad, angustia y vergüenza. No te mantengas en esos caminos. Ven, camina conmigo. Y más adelante dice, yo soy el que te da descanso. Ven a Cristo, ven a ese fiel amigo en el cual solamente puedes hallar esa verdadera paz y ese perdón. Porque aunque el mundo te rechace y te señale, aun cuando el mundo esté listo para darte una sentencia de muerte por tus acciones, hay alguien a quien puedes acudir. Hay alguien a quien puedes ir con brazos abiertos a Jesús, tu Salvador, y deja que su voz con amor te convenza.
con dulzura te aconseje y con paciencia te lleve a dar pasos de gracia, de obediencia y de fe, en lugar de pasos de perdición. Tú tienes un amigo quien te guía de la mano. Pon tu fe en Él, no pongas tu fe en nada más. No pongas tu fe en tus propias fuerzas, no pongas tu fe en tratamientos, no pongas tu fe en métodos, no pongas tu fe en las personas, pon tu fe en Cristo. Es el único verdadero amigo fiel que te puede salvar y rescatar. Jesús, nuestro fiel amigo, quien te espera aún hasta el último segundo para que puedas pasar una eternidad con Él. ¿O no fue lo que pasó con aquel ladrón en la cruz? O sea, ya estaba en las últimas y Jesús le prometió que iba a estar en el paraíso con Él. Y asimismo, en el día de hoy Jesús sigue extendiendo esa misma invitación y sigue esperando hasta el último segundo de tu vida para que puedas pasar una eternidad con Él. Y yo no sé si alguna vez has entregado tu corazón a Jesús. Yo no sé si solamente se ha vuelto como frase de cajón, es que yo ya le entregué mi corazón a Jesús, pero realmente nunca lo has hecho. Yo no sé si realmente ese es amigo fiel para ti. Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Yo no sé si alguna vez has confesado tus pecados a Cristo Jesús y has buscado perdón en Él. Pero si no lo has hecho, yo te ruego que no esperes hasta el último segundo. No te pierdas de la bendición que puedes experimentar en este momento, de aquí para adelante. No te la pierdas. Tú no vas a estar como aquel ladrón que ya sabía que tenía los minutos contados. Muchos tratan la vida de esa manera. No, ya cuando yo esté en mi lecho de muerte y si yo hago las paces con el Señor. Y que si es así, y en un segundo caes completamente y nunca tuviste esa oportunidad de abrir tu boca y tu corazón y decirle: Señor, quiero que seas mi amigo, quiero que seas mi Salvador, quiero que seas el que guíe mis pasos y mi vida desde ahora en adelante. Que si no tienes esa oportunidad, porque aquel ladrón en la cruz lo tuvo para mostrarnos que aún hasta el último segundo Jesús, nuestro fiel amigo, está dispuesto a esperarnos y recibirnos. Pero yo te ruego, no esperes hasta el último segundo, porque no sabes cuándo será el día y la hora, y tal vez no tengas tiempo como ese ladrón lo tuvo en la cruz. Pero si tú ya has recibido a Cristo en tu corazón y si todavía hay pecados latentes en tu andar, no te esperes tampoco hasta el último momento para ir a Cristo Jesús por ayuda. Porque uno dice: yo soy cristiano, ya no tengo que arrepentirme. Y qué triste manera de vivir. De personas que sí tienen su salvación asegurada, pero mientras están aquí en la tierra van de dolor en dolor y de aflicción en aflicción y de consecuencia en consecuencia. Y hoy también te ruego a ti, si tú ya has recibido a Cristo en tu corazón, pero sabes que hay áreas en tu vida de las cuales tienes que arrepentirte, si hay pecados latentes, si hay una plaza espiritual que te lleva a distraerte, a tener otras prioridades, a ser perezoso, perezosa espiritualmente hablando, yo te ruego, no esperes hasta el último momento para ir a Cristo Jesús por ayuda. Hay gran bendición para poder vivir aquí y ahora mientras Él viene por segunda vez. Él es tu amigo, Él quiere que lo busques. Él quiere y puede ayudarte a salir de aquellas cosas que te cuestan dejar. O sea, en tus propias fuerzas, créeme, es imposible. Ya cuántas veces has tratado de dejar de hacer algo, o dejar de hablar de cierta manera, o dejar de ver ciertas cosas. ¿Cuántas veces has tratado de hacerlo en tus propias fuerzas? Es literalmente imposible. Vas a terminar más cansado, cansada, vas a terminar afligido, angustiado, frustrado y hasta estresado. Porque es que en nuestras propias fuerzas es imposible. Pero hay alguien, un fiel amigo, que nos puede ayudar. Jesús, tu fiel amigo, puede guiarte de la mano porque Él quiere ayudarte a salir de aquellas cosas que te mantienen encadenado. No dejes, hijito de Dios, no dejes pasar tus días en vergüenza y en aflicción. Ven a los brazos de tu amigo, ven a los brazos de Cristo, ven a los brazos de tu Señor, de tu Rey, de tu Salvador. La amistad y comunión constante con Jesús puede transformar las vidas. Y creo que ya lo has experimentado. Creo que puedes decir que no eres la misma persona que eras antes de conocer al Señor. Creo que puedes asegurar que has visto esperanza, porque es que Jesús trae esperanza, trae luz a aquellos que están en la oscuridad. Jesús es aquel amigo que no espera que seamos perfectos para extender su mano de auxilio. Así es el mundo. Pórtate bien y te doy. Pórtate bien y te ayudo.
Y pensamos que Jesús es igual, pórtate bien y te ayudo con esta situación, pero es que Él no espera que tú y yo seamos perfectos. Él lo que quiere es que reconozcamos que lo necesitamos a Él, que reconozcamos que hemos fallado y Él va a extender su mano de auxilio donde quiera que nos encontremos y como quiera que estemos para guiarnos a vivir de la manera correcta. Hoy, mi amada familia, en Acción de Gracias nos gozamos en la verdad de que Jesús verdaderamente es amigo de pecadores, amigo tuyo. No tengas miedo a reconocer que has pecado. Todos lo hemos hecho. Pero dile, Señor, porque soy pecador, eres mi amigo, verdaderamente eres tú, amigo fiel, quien vino a buscarme y salvarme porque estaba perdido, quien vino a darme amor porque había sido rechazado, quien vino a traer perdón y salvación a los pecados, extendiendo la gracia de Dios a todos aquellos que abren su corazón a Él. Y para ir cerrando, mi querida familia, me gustaría leerles un himno del primer siglo que nos habla de ese fiel amigo. Y dice: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Vives débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, cuenta todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. Y en sus brazos de amor tierno paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. De esto pruebas nos mostró al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció. Y su pueblo redimió, hallará seguridad, fiando a su amigo eterno y esperando en su bondad. Ese es Cristo Jesús. Ese es nuestro fiel amigo. Y yo te motivo a que en acción de gracias puedas decirle: eres tú, Señor, el que me ha salvado. En acción de gracias te digo, puedo volver a ti porque sé que te ha fallado. En acción de gracias puedo venir a ti, Señor, porque sé que te necesito en mi vida en el día de hoy. Así que ahí donde tú estás, yo te invito a que puedas inclinar tu rostro y entregar este tiempito en oración. Amado Dios, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos, hermoso Jesús, porque hoy puedo, Señor, acercarme a ti. Dile: hoy puedo venir a reconocer, Señor, y recordar de dónde me has sacado. Hoy puedo, Señor, tener la libertad de abrir mi boca y mi corazón, de reconocer de tu fidelidad. Y si tal vez tú has estado en pereza espiritual, si te has enredado con las cosas del mundo, si tal vez la distracción del día a día, la bullicia, te ha separado del Señor, dile: Señor, hoy necesito escuchar tu voz. Hoy quiero, Dios Todopoderoso, acercarme nuevamente a ti, porque me haces falta, porque te extraño, así como un amigo extraña a sus amigos cuando están lejos, cuando se van de viaje, así como un amigo extraña cuando está distanciado de los demás. Así mismo, Señor, te extraño y mi alma desespera por ti. Ya no quiero seguir viviendo alejado de ti, Señor. Ya no quiero seguir viviendo, Señor, separado de tu gracia y tu misericordia.